Hola, ¿cómo están amigos del Geronto Javier? Espero que estén muy bien. Le mandamos un saludo a toda la gente que se está conectando y se va a conectar y está empezando a ver este programa también grabado, ¿sí? El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a conversar con Jorge Reyes, que él es meteorólogo y vamos a hablar sobre lo que está pasando en Chile. Sí, va a ser un programa más local, va a ser un programa explicativo, descriptivo, para que ustedes puedan entender de mejor manera todo lo que está pasando y yo también, sí, yo me incluyo. Así que ahí vamos a invitar a Jorge a que se conecte. Denme un segundo, saludo a Fernanda que ya se está conectando. Eh, a toda la gente que ya está conectándose, los voy a ir saludando. A María Fernanda desde Argentina y a Daniel Marcelino 183. ¿Sí? Así que bienvenidos a toda la gente que está con nosotros para disfrutar de este programa. Vamos a enviarle la invitación a Jorge para que se conecte. Ahí está, con nosotros Jorge. Perfecto. Ahora me tiene que aceptar la invitación y ahí se conecta. Denme un segundito. A ver, ahora sí, vamos a ver. Un saludo también a Carito Azul, que se conecta con nosotros. Muchas gracias. Vamos a estar hablando acerca de todo lo que ocurrió en Chile, ¿sí? Así que ahí lo estamos viendo, ¿no? Jorge, ¿nos escuchas? ¿Nos ves? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Y te veo, creo que está cargando la cámara, ¿no? Ahí está, perfecto. Estamos en vivo en directo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, todo perfecto. Qué bueno, qué bueno. Jorge, ¿desde dónde te conectas? ¿Desde qué parte? Aquí en Ñuñoa. En Ñuñoa, perfecto. Y te lo tengo que preguntar porque tú eres experto en esto. ¿Está lloviendo? ¿Cómo está ahora en Ñuñoa? Creo que tenemos algunos problemas de conexión, pero ahí, si quieres, te puedes mover por mientras, Jorge, para ver un lugar con mejor señal. Ahí, bueno, está cargando. Sí, denos unos minutos. Saludo a toda la gente. Eh, eh, Ya, bueno, ahí tenemos problemas. Estamos en vivo en directo, si no se preocupen. Saludos ahí a la gente que se conecta, a Fabián, Joana, Tachi, Teo Mayores, Joao, Germán, Ariel, King. Así que saludos ahí a toda la gente. Estamos intentando solucionar esto, así que dennos un minuto para poder tener este programa. Ahora sí, creo que sí. Sí, ahora sí, perfecto. Es que se Ya, escuchaba doble, así que ahí ya. tuvo un problemilla. Perfecto, perfecto. Se mareó un poquito. Sí, el sistema. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí Qué bueno. preparándome para la entrevista. Me comentabas que estabas en Ñuñoa, ¿cierto? Sí, sí, actualmente vivo por estos lugares, ñuñoínos. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo estuvo el clima, cierto? Porque no se dice tiempo, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo estuvo el clima? ¿O no? Porque no se dice cómo estuvo el tiempo, ¿verdad? Al contrario, ¿cómo Al está el contrario. tiempo? Sí, Ah, mira, todo eso vamos a aprender hoy día, ¿sí? ¿Cómo se dice entonces? mira, para entender de manera muy fácil, cuando uno habla del tiempo es como cuando te dan el pronóstico en la tele. Te dicen, ah, Ya, hoy día
va a ser calor, mañana va a estar frío, tantos grados. Eso Ya. es en resumen el tiempo. Pero el ¿Y el clima clima? son valores al final en hartos años. Por ejemplo, no sé, aquí Santiago es un clima mediterráneo, tienes precipitación entre los 300 Ya. milímetros caídos, ¿cachai? Entonces se hacen Perfecto. promedio de acuerdo a los sectores que uno va a evaluar. Eso es Perfecto. así de manera muy fácil. Perfecto. Entonces, si te pregunto el clima, tú me dirías, claro, en 1800, Santiago, toda la historia, ¿sí? Sí, no, totalmente, sí, son los registros al final que han tenido la Dirección Meteorológica de Chile y los estudios que han hecho aquí en Chile principalmente. Perfecto, perfecto. Entonces, vuelvo para detrás. ¿Cómo estuvo el tiempo hoy día en Ñuñoa, Jorge? Mira, al igual que la capital completa, la región metropolitana, algunas gotas, precipitación en la mañana, pero ya después de la tarde, la nubosidad media, alta, parcial principalmente, así que no llovió mucho hoy día, así que Ya, se dio buenísimo. la madrugada, pero ayer fue en la tarde, noche, ya cuando precipitó un poco más fuerte, pero algo pasajero, no nada mayor. Lo conversé con una persona y qué bueno como esta tregua, sí, como un poquito de aire, así como que Sí, va a descansar un poquito, ¿no? sí, no totalmente. De hecho, a muchas personas que les afecta mucho este tema de la falta de luz, eh, yo creo que es Sí, algo muy importante el tema del sol. Entonces, me imagino que para todos estos días donde estamos cubiertos, entonces hay menos horas de sol, le afecta el estado de ánimo. Entonces, me imagino que es algo importante hoy en día para estas personas que le afectan. Yo soy uno de ellos, así que me gusta muchísimo el invierno, pero algo que me genera esto es el desánimo por el tema del sol, pero bueno, estamos en una claro. parte del hemisferio sur que hace eso, que tengamos menos horas en esta fecha. Claro. Mira, vamos a hacer la publicidad y de ahí partimos con el programa entonces de lleno. Estamos conversando con Jorge. Jorge tiene un Instagram que se llama meteo-afición-bajo, ¿verdad? Sí, Y ustedes ahí que lo están viendo en vivo en directo, también les pedimos ahí que terminado este programa lo puedan seguir. Y también la gente que lo va a ver grabado, acá arriba va a aparecer en colaboración el video. Así que ahí lo pueden seguir a toda la gente que pueda preguntar, pueda seguirte para saber todo lo que está pasando, sobre todo ahora. Así que mejor momento. Y también la gente que le gusta la temática de personas mayores puede seguirnos en el Geronto Javier, que también está acá, ¿sí? Así que, primero también, Jorge, para ir adentrándonos en el tema, para conocerte igual un poquito, cuéntanos de ti, cuéntanos cómo Jorge llegó a este mundo de la meteorología y también quién eres tú. bueno, me presento, mi nombre completo, o sea, como Jorge Reyes, ese es mi nombre. Bueno, como tú decías, soy la persona que hace divulgaciones meteorológicas a nivel nacional. De repente subo alguno que otro antecedente extranjero, pero principalmente se enfoca a nivel nacional. Bueno, ¿de dónde nació esta admiración por la meteorología, las nubes? Nace de muchas experiencias cuando chico. No sé, a veces tormentas. eh, bueno, siempre he sido muy observador, entonces eso me ha generado a que me empieza a dar la suspicacia de, no sé, ¿por qué pasa eso con esa nube? Ya, Porque esa nube sí cae en gotas y otras no, ¿cachai? Entonces eso te va generando como preguntas que al final, obviamente hoy en día, a través del tiempo empezó a haber más tecnología, entonces, no sé, buscar por Google, oh, ¿qué es esto? ¿Cachai? Entonces, creo que fue la principal manera de cómo ir haciendo autodidacta para poder después, finalmente en 2016 que empecé yo, empezar a divulgar. Primero eran como más que todo pronósticos en la región metropolitana, después ya me fui ampliando porque me empezó a llegar más público de otros sectores. claro.
Entonces ya ahí empezó como un poco más difícil la cosa porque empezó de partida es como cada sector tiene su microclima. Entonces, ante eso es como, claro, uno ve algo en, no sé, hoy en día en Windy, pero antes eran como más imágenes de proyección donde uno tenía que entender un poco más cada sector. Claro, Y ya con el tiempo, la tecnología obviamente ha ido aumentando, los mismos meteorólogos han ido subiendo sus propias aplicaciones, eh, desde el extranjero principalmente, entonces eso ha ido ayudándonos a los que ya somos meteoaficionados eh, otras personas que también suben ya su contenido, entonces eso nos ha ido eh, apañando de varias maneras. Entonces es así como yo fui avanzando con el tiempo, haciendo autodidacta. De hecho, igual tuvimos hartas complicaciones los meteoaficionados en algún momento con personas profesionales, pero ya esto, la trencilla se fue ya ya, amainando. De hecho, muchas personas, meteorólogos, no sé, a veces cometíamos algunos errores y nos decían, mira, este detallito, mira, afínalo porque uno ya lo está entendiendo de mejor manera. Y bueno, seguir los autodidacta y también el foco después ya en Metafisión fue como más que todo ver cómo era la forma eh, de explicarle ciertas suspicacias que también le nacía a las personas, hacerle entender. Entonces, como que de ahí más que todo, sobre todo igual una tendencia que pasaba era como que a veces teníamos mucha diferencia con la Dirección Meteorológica de Chile, que a veces era como un poquito más, por ejemplo, sus pronósticos se basan más en ser lo más asertivo posible. claro, Entonces, por ejemplo, no sé, por algún modelo, porque aquí lo principal del tema de la meteorología es hablar de eh, relacionado a porcentaje de probabilidad. ya, Entonces, eso es muy importante en la meteorología, que suele pasar con, no sé, pues a mí, mis cercanos es como, ¿llueve o no llueve? Esa es la ya. pregunta Clásico. que hacen, pues. Pero no, la meteorología siempre se habla de porcentaje, de variabilidad. Nada es va a ser exacto como, no sé, tú ves Windy y te dice, no sé, a tal hora va a llover. Pero eso Ya. igual se ve como por porcentaje, detallitos finos que uno tiene que ir viéndolo a través del tiempo y que en la práctica al final te va dando como conocimiento de ciertos lugares, como te decía antes. Jorge, y cuando no hablas de Windy, ¿qué es lo que es Windy? ¿Es una página? Y es una aplicación para ver Mm, el tiempo y que de hecho hoy en día casi todos la usan. Hoy, o sea, aplicaciones donde tú ves de mejor manera estos detalles, pero ya, Windows es como más interactivo, colores más bonitos, entonces la gente ya, ya está jugando ya con esta aplicación, sobre todo la buenísimo. como edad media, entonces es la mejor manera de poder ayudarse con eso. Buenísimo. Ya vamos a entrar en el tema que nos compete, pero para entender un poquito este tema, cuando nos comentabas que había como una rivalidad un poquito y todo esto entre los profesionales y los aficionados, después se generó como una comunidad, como que tienen como un grupo de WhatsApp más o menos, o un Telegram, algo así con otros aficionados, o cómo funciona eso. Sí, y mira, yo en algún momento pertenecí a una agrupación que se llama todavía, porque los chiquillos todavía están agrupados, de hecho hoy en día tienen hasta páginas web, ¿cachai? Donde ellos Ya, mismos han establecido con otras personas, levantado estaciones meteorológicas, se llama Red Meteoaficionados, de ya, Meteoaficionados, entonces ellos han ido haciendo mejunje de levantar información ya más técnica. claro. Con ellos participé en algún momento, pero ya después temas de tiempo, igual no hubieron diferencias, entonces eso igual no, yo fui más por mi lado, pero problema, después yo igual hablo con los chiquillos, ningún problema, entonces eso ya, eh, eh, ya quedó como ahí en algún momento, pero seguimos Ya pasó. conversaciones, Perfecto. bueno, ahí chismoseamos de, no sé, oye, mira lo que se ve en el modelo, oye, está muy riesgoso eso, entonces, y al final es como el tira floja de el gusto de la meteorología, pero también el miedo de que pase algo peor, ¿cachai? Entonces, Claro, como, es bonito, pero también peligroso, entonces, como que claro. uno, cuando ama este tema de la meteorología es eso. Claro, no, buenísimo, qué bueno, qué bueno. Ahí le mandamos un saludo a toda la gente que se está conectando.
les comentamos que vamos a hablar acerca de todo lo que está pasando en Chile, ¿sí? Este último tiempo, y también que aprovechen de hacer preguntas, ¿sí? Porque no todos los días tenemos a Jorge en vivo y en directo, así que estrujámoslo, saquémosle provecho y hagámosle preguntas. Y en el caso, porque puede pasar que si hay alguna pregunta un poquito más complicada, después la resolveremos por interno, ¿sí? Pero abierto a todo tipo de preguntas. Jorge, entonces, coméntanos. Eh, Sobre la lluvia, sobre todo esto, lo que pasó, me acuerdo que antes de que pasara todo esto, todos decían, no, se viene un huracán tipo 5 una cuestión así como el Godzilla, porque claro, antes los fenómenos eran como el niño, la niña, entonces uno igual decía, pucha, algo chiquitito, así no debe ser tan fuerte, un niño, ¿sí? Pero Claro. cuando dijeron, va a venir Godzilla, fue como que ya, esto se va a descontrolar, esto va a ser bien fuerte, y lo hemos visto, ha dejado grandes consecuencias. Entonces, coméntanos un poquito cómo se origina todo esto desde la meteorología, qué es lo que está pasando. Sí, Bueno, partir ahí como lamentablemente parte hoy en día como lo esencial del periodismo es generar también es que la gente lea lo que ellos suben. Entonces, el- por ejemplo, cuando ponen estos conceptos del niño Godzilla, conceptos más fuertes, por decirlo así, el foco es eso, informar, ya, un golpe fuerte para que la gente, oh, ¿qué es eso? ¿Cachai? ya, Pero al final de todo, por ejemplo, no sé, pues el niño Godzilla lo hablan porque es la temperatura ecuatorial donde se hace la lectura de la temperatura del mar, que es en un sector del Ecuador, del global. Es una temperatura como sobre lo normal que hay de un niño en otra época. Entonces, ya, es principalmente hablar de niño Godzilla como técnicamente no existe, pero así ya, como para levantar como un poquito de polvo para que la gente diga, oh, viene algo. Sí, claro, entonces, un detallito menor, pero es importante decir eso, como ahí parte de esto. Y bueno, buenísimo. eh, por ejemplo, el 2015 a nosotros también estuvo este niño Godzilla, donde hubo temperatura alta en el mar, eh, conceptuarlo así como básicamente eso, temperatura alta del mar, donde ese año, de hecho, algunos sectores de Chile nos llovió muchísimo. De hecho, hubo algunos déficits y otros sectores donde sí hubo un poquito más sobre lo normal. Pero aún así, por ejemplo, esa fecha, de hecho, tuvimos ahí cerca de casi 13 años de sequía, tomando de hecho ahí el 2015. Entonces, para que se den cuenta cómo es la dinámica, que a pesar de que hubo alta temperatura del mar, no fue tampoco mucho efecto en nuestro país. Y Claro, lo mismo, de hecho, a lo que fue avanzando este año del 2026, en un momento, de hecho, también los modelos decían, mira, marzo de en adelante se viene muchísima lluvia, así como atento. Y claro, uno fue avanzando y los modelos después llegábamos al mes como, no sé, esta fecha que ya estamos casi fin de mes y veíamos el pronóstico para el próximo mes y decía, no, ya no va a ser así, va a ser seco. Entonces nos ya, fuimos como avanzando con el pronóstico, oh, no va a ser tan, eso tampoco parece. ya, Pero claro, es porque también hay otros motores, aparte de la temperatura del mar, son otros motores en los cuales el tema, lo difícil de la meteorología que hay que ir leyendo con el tiempo, de que también son muchos más factores, como imagínense varios engranajes que hacen que, para que llegue una lluvia acá a nuestro país. Eso es principalmente. ¿Y Entonces, cuáles claro, son esos factores, Jorge? mira, son más que todo factores relacionados a cómo empujan la lluvia al país principalmente. Muchos factores de estos, por ejemplo, hacen que, no sé, la alta presión, que es, imagínense una muralla que nos deja pasar lluvia a nuestro país. Vale, Entonces, lo que hace este tipo de factores es que estos sistemas frontales, que nosotros le decimos acá, es que eh, vayan empujando este bloqueo y finalmente puedan llegar las lluvias. Entonces, esto fortalece a estos eventos de bajas presiones, que son los sistemas frontales. Entonces, ya, ese principalmente el efecto que
existen estos factores, para no redundar mucho en el tema, pero es eso más que todo, como Vale, ganarle a esta muralla que finalmente es parte de nosotros, porque por algo tenemos desierto, porque esta alta claro. presión existe ahí constantemente presente, por eso también nosotros tenemos un clima en el norte de desierto y en la zona central es un clima mediterráneo no tan lluvioso, entonces es Claro. porque existe este murallón que al final hay que ir venciéndolo con ciertos factores y que en el invierno se dan principalmente porque también las bajas presiones empiezan a llegar de mayor manera, por temas de temperatura, etcétera. Pero Perfecto. eso es como un detalle, pero ahí si me tienes preguntas de como más allá, podría ir. Ya, perfecto. Eso. ¿Y por qué ocurrió esto, Jorge, que llovió tanto en tan poco tiempo? Porque claro, todos decían, va a llover, no sé, lo que llovía en un año, va a llover en un mes. ¿Por qué se produjo esto? Eh, Mira, primer factor, obviamente el niño que está, de hecho en este momento está en temperaturas moderadas sobre los 2 grados Celsius donde se mide para donde nosotros nos afecta en este caso. Ya, Eh, También estos motores que se llaman la MJO, que ya, es, eh, son áreas donde las nubes ya, pueden y tomar nivel para que precipite. Entonces ya, eso es como lo principal. Y otro factor principal también es la AAO, que es un anillo que se forma, por ejemplo, yo tengo el globo y en la parte sur, como en la Antártica, hay anillos de aire frío. Y estos ya, anillos que, por ejemplo, se mide y se ve si se expande más a nuestra área y eso hace que interactúe con temperaturas más cálidas en la parte central de nuestro país, entonces ahí hay más interacción de temperaturas. Entonces ahí ya, ya se forman como estos sistemas frontales y hay más inestabilidad. Entonces son factores, como te digo, como que van uno tras otro para que a nosotros finalmente nos lleguen estos episodios de lluvia. Por eso te decía anteriormente no sé, por marzo, abril, marzo principalmente es más seco, pero ya después íbamos casi en mayo y teníamos este bloqueo donde veíamos, oye, parece que no va a ser tan lluvioso porque de hecho la alta presión está súper fuerte, entonces ahí ya decíamos, parece que no va a ser, pero claro, ya se empezaron a juntar estos factores que te decía anteriormente y que ya estos ya empezaron a empujar este bloqueo y ya se empezó a soltar. De hecho, ya la alta presión hoy en día está un poquito más fuerte, pero se va a debilitar de nuevo por otros factores que van a seguir apoyando al paso de sistemas frontales, pero es eso, ¿cachai? ya. No, Y buenísimo. bueno, y lo otro, por ejemplo, no sé, para darte como otro detallito, es como este bloqueo también se va como dividiendo, porque se forma como un bloqueo en el sur y otro bien en la parte, de hecho, se posiciona como en el Perú y Ya, interiores del Pacífico. Y entonces ahí eso también ha hecho que las precipitaciones se centren un poco más al norte de lo normal, que ha hecho que, por ejemplo, llueva mucho en la región de Coquimbo, sí, eh, llegando un poquito parte sur de la región de Atacama. Ahí los chiquillos de Meteo Vallenar, que también ellos han levantado como sus propias redes estaciones meteorológicas, también tuvieron hartos milímetros en esa zona y lo bueno es que se prepararon bien, me comentaban los chicos en esa zona. Así que, bonito. eh, pero eso como esas configuraciones han hecho que finalmente lleguen, de hecho, un poquito más al norte la lluvia y también con mucha fuerza. Otro también complemento importante de estas lluvias es cuando ahí están asociados a ríos atmosféricos, que imagínense agua, como una tubo de agua asociadas junto con estos sistemas frontales que vienen acá al país. Entonces viene esta manguera de agua junto a este sistema y se genera al final el episodio preciso para que caiga. Y como Claro. nosotros, nuestro país tiene muchísimo relieve, entonces esta nubosidad al final tiene mucha interacción con estos relieves y al final se estrujan en nuestros cerros, entonces tenemos las condiciones ahí específicas para que llueva muchísimo. Bueno. Esa es una de Oye, las...
Buenísimo, Jorge. No, súper claro, súper bien. Jorge, cuando la gente, obviamente esto ya pasó, sí, en el sentido que hemos visto hartas tragedias y todo esto en el sur, también en el norte, pero cuando a alguien le avisan esto, ¿sí? Saben que va a caer 300, va a caer muchos milímetros. eh, Tú como Jorge, ¿cómo la gente tal vez se podría preparar de alguna manera? Por ejemplo, claro, estamos claros, por ejemplo, limpiar las canaletas y todos estos temas, pero por ejemplo la gente debería evacuar sí o sí esos lugares. Me refiero como antes de la alerta SAE y todo esto, sino que ¿qué la gente puede hacer antes? O en verdad no hay nada que hacer y va a llover igual y no hay mucho que hacer. O sea, como base que los gobiernos locales, que son las municipalidades, son las principales que deben actuar en un principio y que de hecho era como lo que te decía anteriormente con con Vallenar, la alcaldía hizo sus gestiones como debiese ser, de hecho, perdón, canales los limpiaron, entonces dejaron prácticamente lugares eh, limpios para que pueda escurrir las aguas. Claro, También hay otro punto ahí importante que al final también es es la historia de dónde corre el agua. Y que eso claro. yo creo que es muy importante hoy en día y que todavía en nuestra sangre todavía no tenemos mucho de eso. No sé, lo típico está pasando, construcciones en sectores de humedales, construcciones donde algún momento pasó un río, y muchos de ellos es como que se tapa, ya tapamos con tierra y no pasó nada, pero claro, después con el tiempo de nuevamente se va a repetir el patrón porque el agua busca sus sectores donde Claro. siempre está escurrido. Entonces yo creo que es eso principalmente, es como un poco la educación como cívica de nosotros, de saber conocer el tiempo, el territorio, eh, como basarnos en eso y ya después es como poder ir, no sé, viendo detalles de cómo también nosotros nos preparamos en la ciudad. También el tema de la infraestructura, que hoy en día igual no está muy desarrollada en ese ámbito, tomando en cuenta el clima que tenemos hoy en día, cada vez más extremo, entonces eso igual es una tendencia y que todavía a nivel político, social, no, es algo como que, ya, no sé, una inundación, ya pasaron una semana, un mes y nos olvidamos, chao. Entonces, es así yo creo las cosas, al final como un tema Claro. de trabajo como de conciencia que falta muchísimo por hacer. Entonces, yo creo que esa es una de las pegas que nosotros estamos haciendo en este caso. Es como ir recordándole, chiquillos, mira, está esta condición, tómenlo en cuenta, sobre todo si son ustedes de tal sector, si que en esa zona corren riesgos, si ya le han pasado, no sé, derrumbe de cerro, eh, caída de roca, que hay personas donde viven en laderas de cerro, entonces a veces nos hablan, nos dicen, oye, ¿corro yo peligro? Claro, obviamente corre un porcentaje de peligro, porque tampoco nosotros no conocemos todos los territorios, Claro. entonces está ese porcentaje que nosotros no lo conocemos el sector, pero también nosotros en nuestro punto es como anticiparle, oye, mira, los modelos dicen tal cosa, entonces como asesórate qué tal, ¿cachai? Claro, no, perfecto, súper bien. Incluso es súper complejo porque desde el trabajo social o la gente, no sé, que haya estudiado sociología o sepa de políticas públicas, eh, cuando alguien ha vivido, no sé, 70, 80 años en un lugar y después sacarla de ahí y llevarla a otro lugar, es muy complejo, ¿sí? Y Porque están acostumbrados a vivir de una manera, funcionan de una manera, sus recuerdos están ahí, pero claro. por otro lado, si se quedan ahí y pasa el río por ahí, como tú bien dices, corren peligro. Entonces, es un tema súper complejo que la gente tal vez no lo dimensiona tanto. Sí, muy sensible, como tú decís, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, hace poco mis padres se cambiaron de casa y mi mamá le dolía muchísimo el tema del cambio de Mm, casa. Entonces, pegaste justo en el lado relacionado a eso de como el tema de muchas personas con historia en su sector, mm, aman
ya han vivido años, entonces, claro, por ejemplo, no sé, ahora en el norte, donde años no vivían estos tipos de eventos, sobre todo mucha cantidad de milímetros que es histórica, de hecho, no había pasado al menos dentro del registro, entonces, eh, gente que haya vivido en esos sectores y que no pensaron que iba a pasar esto y tampoco nos lo vieron en algún momento, claro, es muy sensible cómo poder, pero Claro, creo que también eso es pega que desde base como Estado o como político al final se tiene que trabajar desde base de hacernos entender que ciertos sectores no se deben construir, no claro. pueden ir o también tener ciertas precauciones de alguna manera, entender. Entonces yo creo que es eso principalmente, mucha educación a la población. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Sí, hablar de estos temas, poder conversarlos, llegar con estos temas al sillón de su casa, ¿sí? Vamos a la mitad del programa más o menos, Jorge, sí, se nos ha pasado rápido, ¿Sí? pero vamos a también pasar los avisos comerciales que estamos con Jorge de Meteo, guión bajo, afición, guión bajo, ahí para que ustedes lo puedan seguir. Está muy cerca de los 10.000, así que ahí vamos, Jorge, vamos que se puede. Y por otro lado, a la gente que le gusta la temática de personas mayores, envejecimiento, acá arriba también el Geronto Javier para que nos apoyen. Eh, Hacen más Jorge, entrevistas ustedes, ¿cierto? ¿qué cosa? Ustedes hacen más entrevistas a otras personas, ¿cierto? Sí, 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 hacemos entrevistas a personas mayores, a profesionales, Buenísimo, eh, de todo, de todo. buenísimo. Jorge, ¿y te quedó algo en el tintero como para explicar lo que estaba pasando? ¿O pasamos, o perdón, o cómo llegó esto, o pasamos ahora, en el momento del presente? O sea, no, principalmente, como les decía, la anterior, no, pero si obviamente hay preguntas, no hay problema de Ya, contestar. perfecto. Ahí que alguien nos pregunte, y, aprovechando a Jorge. Entonces, Jorge, hoy en día ya pasó, no sé, corrígeme tú, espero que la respuesta sea positiva, pero parece que ya pasó lo peor y ahora supuestamente las lluvias serían como eh, lo que yo sé, sí, lo que yo he visto Redes en la sociales. página que recién me enviaste, ¿sí? Que parece que las lluvias van a ser como más normales, como otro año, y al parecer como que volvemos a estar un poquito más calmos, o es idea mía, cuéntame tú los datos que tienes para lo que se viene ahora. Mira, actualmente la proyección se ven precipitaciones principalmente de la región de sur de O'Higgins hacia el sur. Mm, Esa es la ya, tendencia aquí al menos de al fin de mes, que ahí van a ser como las zonas más lluviosas. De hecho, ya. hay sectores del Maule, Ñuble, por ahí que podrían, si totalizamos la acumulación de agua hasta fin de mes, va a ser muchísimo en esa zona. Y algunas trazas de ahí de la región de los ríos también, ahí se ve hartos montos. Eso es como lo que se ve al menos en la acumulación hasta fin de mes. Ya. Pero digamos la tendencia mensual, por ejemplo, de aquí a terminar agosto, se ve una tendencia lluviosa sí o sí. Nuevamente, recalcar que aquí se habla de probabilidad, porcentajes, y eso habla que hay mucha probabilidad de que nuevamente sea agosto también un mes, perdón, lluvioso. Así Pero que lluvioso como ahora, como este niño Godzilla, o lluvioso normal. no, lluvioso. Exacto. Eso es lo que nos están mostrando todavía Mm, los pronósticos a nivel mensual. ya. Entonces, eso igual es importante tomarlo muy en cuenta, sobre todo las personas que están viendo ahí, que todavía no hay que bajar como el perfil de lo que viene. Claro, la guardia. Hay que estar ahí. Atento. Por ejemplo, agosto y septiembre serían como los meses aproximadamente muy lluviosos. Eh, Ya. entonces, esta es la tendencia que va a estar totalmente ahí a pelo de ir observando, porque al final esto es dinámica. Entonces, si bien Ya. el modelo, no sé, nos están diciendo que va a afectar como ciertas partes del Maule, Ñuble,
Claro, después vamos a llegar a agosto y nos va a decir, oye, no era el modelo a decir, no, va a ser un poquito más al norte y así, o era más. Entonces, esa es como la tendencia. Y ahora, por ejemplo, si hablamos ya como al más cercano, que es lo que igual a veces las personas como el llueve o no llueve, es que eh, al menos se ve, como te decía, la lluvia, las lluvias, esta lluvia también es como más homogénea la precipitación, más pareja, eso es del Maule al sur. Pero, por ejemplo, ya si hablamos de los Kings, la región metropolitana, Valparaíso, ahí van a llegar como más trazas, van a ver como como lo que ha pasado estos días de estar como hartas nubes, algunas gotas, algunos cuartos que son como precipitaciones más puntuales, sectorizadas, como que esa es la tendencia al menos hasta fin de mes. No va a ser muchísimo, pero al final va generando igual la tendencia. Y ahí vamos a estar viendo mucho esto de los atardeceres rojizos. Es como la tendencia hoy, estos días. Ya, buenísimo, buenísimo. Me acordé de algo que Álvaro Sala de repente en un festival de viña hablaba de esto, así como que ponen el tiempo y hablaba de hectopascales y términos súper complejos y al final él decía, ¿pero qué me pongo mañana? ¿Si voy de bota o de chala? Sí, o sea, pero lo explicaste súper bien, así que no... a raíz de eso me acordé, así que como generalmente esto lo explican en chino, sí, en complicado, tú lo explicaste súper bien, así que buenísimo. Mira, ahí te saludan. El Fabián nos dice que crack el tío Jorge. Así que saludos, Fabián. Muchas gracias por... Eh, bueno, entonces, esto va a seguir, sí, no hay que bajar la guardia como tú dices, y el modelo, me imagino yo, que mientras más lejos, menos probable, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, que va a pasar en enero del próximo año es muy improbable porque puede cambiar, pero mientras más cerca mejor, pero ¿hasta cuánto tiempo tú puedes decirlo con cierta certeza, cierta probabilidad? Como te decía, agosto, septiembre es como Ya, la más, porque ya estamos prácticamente ya pasando ya el fin de mes sí. y ya tenemos como más visto agosto. De hecho, ya hay pronósticos como que la tendencia van a empezar a potenciarse estos sistemas frontales. Hay como, no sé, actualmente están hablando de unos vientos que son, a ver, como de partida es como entender que donde se forman las nubes son como capas de cebolla. Entonces ahí cada altura, a cada altitud, son diferentes temperaturas, vientos, un viento va para allá, otro para acá, entonces Ya. va a cambiar de acuerdo a la altitud. Entonces, lo que están hablando ahora los climatólogos es que a la altura va a haber muchísimo viento en ciertos sectores y esas lenguas de vientos se hacen que empujen con mayor fuerza los sistemas frontales a nuestro país. Entonces hay otro motor más para que lleguen, se potencien los sistemas frontales. Entonces eso ya lo están avisando. Oye, mira, ¿sabéis qué? La tendencia es que estos vientos van a aumentar y van a empujar muchísimo estos sistemas frontales próximamente. Entonces hay que estar atentos a que por ejemplo, no sé, yo como te decía, se ven varios frentes ahora a fines de agosto, pero de hecho no se ven tan potenciados, se esperan como 200 milímetros, pero en el sur de hecho eso lo aguantan. Pero Claro. eh, la tendencia es que finalmente en una de esas, alguno que otro sistema frontal, hoy en día lo vemos más débil, pero no sé, pasado mañana ya uno de estos sistemas frontales más al futuro, casi no sé, 31, diga, oye, ¿sabéis qué? Los modelos están mostrando que la tendencia es que aumentaron los montos. Entonces ya ahí ya estar atento a esa fecha porque entonces ahí igual esa tendencia es lo que está, uno tiene que estar como muy busquilla cuando ve un pronóstico. ¿Y esos modelos cambian día a día o en Sí, una semana tal vez? por ejemplo el Windy, uno ve el tiempo y estos cambian a las 12 a las 12 de la tarde y a las 12 de la noche. Igual hay Ya.
unas actualizaciones entre las 6 de la tarde y otro a las 6 de la madrugada. Pero Ya, pasa que esos datos son igual un poco irracionales porque pasa que los modelos imagínense un computador que guarda información de varias estaciones meteorológicas que son donde mide temperatura, sí. humedad, lluvia, cuánta agua cayó. Entonces acoplan toda esa información y dicen, ah, ya, mira, esto puede pasar. Ya. Entonces son sondeos más obviamente lo que reciben de los satélites, todos esos son datos, números, que ellos dicen, mira, empiezo a ver cálculo, ah, ya, en tal área puede que llueva. Y así como Ya. trabajan estos computadores al final. Bueno, esa Buenísimo, mira, ahí nos saluda Dani Baulvir. Eh, Dice, se agradecen los pronósticos responsables y el lenguaje sencillo, lo mismo que estábamos hablando. Muchas gracias. gracias, Dani. Eh, y Jorge, cuando, por ejemplo, acá tengo una aplicación que es la de AccuWeather, sí, AccuWeather, que, que uno investigando cuáles son las aplicaciones, por ejemplo, el clima, la más descargada, uno dice, bueno, pues algo será la más descargada, ¿sí? O sea, algo bueno tiene que tener. Dice que mañana va a haber tormenta, perdón, el domingo van a haber tormenta, parece como un rayo o algo así. Explícanos, por favor, porque siempre la gente pregunta lo mismo. Diferencia Mira, entre trueno, relámpago y rayo, que la gente de repente se confunde un poquito con eso. mira, por ejemplo, no sé, cuando uno ve el tiempo, por ejemplo, lo que decís tú, en estas aplicaciones, o, por ejemplo, no sé, el celular, como típico que Sí, uno para ver sí, esto, el tiempo. Sigue, sigue nomás. ya, eh, Se cayó el celular, perdón. tranquilo. Por ejemplo, esto se basan en un modelo. Y Ya, cada modelo es un computador que está juntando, como te decía, información, pero estos modelos va a depender de quién es el dueño. Por ejemplo, hay personas que son de un modelo, no sé, es el GFS, que este es de Estados Unidos. Hay otro ya, que es otro modelo que el pronóstico es de Europa. ya, Que ese es otro, que es de hecho es los que más usamos. El ICOM, que también, si no me equivoco, él es alemán. Entonces, ya, cada uno busca su forma de cómo expresar el tiempo. Y también va a depender del el avance tecnológico de cada uno, de cómo te va mostrando. Entonces, claro, no sé, yo tengo un Android, y Android busca información del modelo GPS. ya, Pero no sé, tú tenías el iPhone y este se basa en el modelo europeo. ya, Entonces, por ejemplo, yo veo y digo, oye, mira, tengo una probabilidad de 60%. Y tú te decís, no, en mi celular aparece, no sé, 30%, no es tan ya, probable tampoco. Entonces, por eso, porque cada modelo ve de diferentes maneras, pero ya si nos acercamos a las fechas, es como que ya son más parejos, más parecidos, pero claro, cada uno apunta a un, no sé, pues como tirar los dados. Cada uno tiró sus ya, dados y dijo, ya, esta es la probabilidad de acuerdo a lo que veo con diferentes datos. Así claro. en esta Y, aplicación. De hecho, me también, si no me equivoco, se basan como en el modelo europeo. Entonces hay gente como te dice, oye, mira, en el modelo vi en Meteorred, vi nubes y gotitas y caían 1 milímetro. Y la ya, probabilidad era, no sé, 30%. Y ahí como que te preguntan. Pero claro, eso sí, nosotros lo empezamos a segregar, a separar por hora, por ejemplo. Ya sí, la mañana van a caer estas gotitas, porque en la tarde ya no va a estar más parcial, van a haber más nubes y sol, pero no va a precipitar mucho. Entonces es como claro. eso en eso se basa todo esto. Buenísimo. Y el tema de la diferencia entre el rayo, el trueno, el relámpago, acláranos, por favor, porque siempre preguntamos lo mismo. Bueno, el rayo es lo que vemos generalmente con la luz, po, cuando tú ves como ese Ya, finalmente. Y bueno, el relámpago es el destello que nosotros también vemos, pero es como la iluminación, ya, la diferencia. Y el trueno ya, es lo que
escuchamos, lo que escuchamos. Lo que sí no recuerdo ahora es que, por ejemplo, cuando escuchamos el trueno, podemos saber la distancia de dónde fue el trueno. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, si lo vimos el destello o el rayo, el trueno va a sonar unos segundos después. Entonces ahí es donde nosotros Lo finalmente vamos tengo, lo tengo, Jorge, mira. Dice, para calcular la distancia que se encuentra una tormenta, cuenta los segundos que pasan entre que ves el rayo y escuchas el trueno y divide ese número en 3 para obtener la distancia en kilómetros. ¿Sí? a Por pie. ejemplo, pasaron 33 segundos, eso se divide en 3, serían 11 kilómetros. ¿Sí? Así es, sí, tal cual. Esa es la Buenísimo. forma en cómo saber la distancia finalmente, cuán lejos fue todo esto. Buenísimo. Mira, te mandaba un saludo. Ariel Kings nos dice, agradecido el mejor. Vale, Ariel, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, y otra pregunta, cuando hablan de los milímetros, eh, cuéntanos cómo a qué se refiere eso, porque claro, uno escucha 50 milímetros y a veces Claro, uno dice, es harto, es poco, ¿qué es lo que será eso? ¿Sí? bueno, un milímetro, imagínense un cuadrado pues, de suelo en la planicie y medir 1 metro por 1 metro. Ya, Y en ese 1 metro de metro cuadrado es 1 litro de agua, un contenido, es como que ustedes echen un contenido de una botella y le echen 1 litro a ese metro cuadrado y eso es 1 milímetro. Eso es como ya, para explicarlo. Como no, eso es la medida perfecto. que te dicen, cayó, no sé, 15 milímetros en Quilicura, que es donde me gusta mi gente. Mm, Por ejemplo, claro, esa estación en ese sector recibió en el recipiente en 1 metro por 1 metro la cantidad de 15 litros de agua en ese sector. Y eso se va cambiando cada sector porque ahí va afectando relieve, donde la nube no pasó, en otros sí pasó, entonces ahí va variando cada sector. Claro, y cuando dicen, por ejemplo, va a caer, no sé, 100 milímetros en, no sé, en Valparaíso, o 200. ¿Hay alguna medida que uno diga, por ejemplo, ya, si me dicen de 80 para arriba es porque tengo que tener cuidado y todo esto, pero si dicen, por ejemplo, no sé, acá tengo que mañana va a caer 0,1 milímetro, uno dice, eso no hay que ni que tomarlo en cuenta. Sí, entonces hay como un parámetro que tú digas, ya, desde este número para arriba, ojo, atención, tengan cuidado. Claro, sí, por ejemplo, de base va a depender el riesgo de en qué zona va a afectar. Por ejemplo, no sé, 100 milímetros ya en el norte te deja la tandalada de roca, activaciones de ríos, esteros, quebradas, porque es un sector erosionado donde la tierra es muy compacta, entonces el agua pasa, ¿no? Pero si Claro, hablamos del sur, no sé, 100 lo va un poquito mejor. Entonces, igual esos puntos de detalle es importante. Pero ya ya, después también va estos días de precipitación, va a acumular, por ejemplo, no sé, pues si me hablas de 100 o 200 pero no sé, va en tantos días, en 5 días, ya, no va a tener mucho, por eso es importante también leer esos detalles cuando le muestran estos gráficos típicos hoy en día ahora, como te decía, tienen ya, todos conocen la aplicación Windy, entonces te sí, ponen estos gráficos con hartos colores y todo el tema para llamar la atención de los seguidores, entonces, claro, pero también es importante ver el detalle, no sé, pues, qué días va a afectar esto con fuerza, que hay el detalle ya después, como nuevamente segregar esta información y decir, mira, eh, va a caer 100 milímetros, pero en 1 hora. Y eso de hecho es como un concepto claro, que es en inglés flash flood, que son inundaciones repentinas. Entonces mm, eso ya te dicen, no, esto en cualquier lugar, ya sea en el sur o en la zona central o en el norte, esto es peligroso. claro, Entonces, eso, pero si hablamos también como rango, no sé, po, en un día completo, 50 milímetros en el sur no va a ser muchísimo, pero si mm, acá en la central es un poquito más el problema porque tenemos
ciudades donde no están adaptadas a mucha cantidad de agua, donde hay mucho cemento, el agua escurre más, entonces, como te digo, son esos detalles importantes si llueve harto o no, Claro, pero eso más que todo, eso es lo principal. claro, no, buenísimo. La otra vez escuchaba y vi en las redes sociales, en el sector donde yo vivo, la silla de Peñuelas decía, ha caído 318 milímetros a raíz de todo esto. Y yo decía, bueno, no tengo conocimiento mucho de esto, pero uno dice 318 y anunciaron tal vez 100 o 200, mucho. Sí, o sea, De ahí de Valparaíso. sí, sí. Ah, ya, ya. Claro, bueno, eh, ahí igual es importante porque también llueve muchísimo en esa zona y nuevamente el relieve. Como ustedes tienen muchas zonas de relieve, ahí esos sectores se estrujan mucho más, por eso también es importante que cada persona conozca su lugar, po. Porque Claro. claro, lamentablemente son muchos sectores donde uno tiene que dar la información, entonces, claro, uno te hace un promedio de, no sé, van a caer en la región metropolitana 100 milímetros. Pero esto te habla como un promedio, pero si no sé, pues tú vayas ahí al cajón del Maipo, claro, claramente va a caer un poco más, porque en estos sectores, como te decía, hay relieve, entonces las nubes se estrujan muchísimo más. O también en esta zona se modelaba que iba a caer mucho más precipitación, porque justo pasó una banda muy activa por esa zona. Entonces, como tendencia es eso, como siempre tomar mucho en cuenta, si hay muchos cerros, es porque hay en ciertos sectores va a llover. Y también de cómo va a entrar la lluvia, porque también esos detallitos mínimos te puede cambiar mucho un pronóstico. Que, por ejemplo, no sé, la lluvia del norte a sur, o que venga, o lo otro es que llegue la lluvia de zona de costa a cordillera derechamente, por Ya, ejemplo, en la cuenca de la región metropolitana cambia mucho, no sé, pues, puede que sea Ernesto Pudahuel, llueva muy poco, pero no sé, pues viene de norte a sur, ahí ya Pudahuel sí va a llover mucho por la forma en cómo llega la lluvia. Entonces son detallitos mínimos que al final un pronóstico varía mucho en eso. Entonces, por más que uno lo lea ahí en Windy o algo, pero eso yo creo que es lo importante. Entonces, por eso, claro, tú ahí viste, no sé, caía a caer 150 milímetros en Valparaíso. Pero claro, esa tendencia al final varía de que tú vivías en un cerro, entonces ahí el relieve genera esta variación. claro, no, perfecto, súper, súper bien. Mira, nos va quedando poquito de tiempo, pero te quiero preguntar también por este tema del viento, las ráfagas de viento y todo esto que ha volado techo, ha volado, ha sacado árboles. eh, ¿Por qué se produce? ¿Por qué ahora es como tan llamativo? Porque cuando uno conversa tal vez con personas mayores, ellos decían, claro, pero en mis tiempos llovía y no pasaba nada, en cambio ahora llueve y todo se paraliza. Entonces uno dice, ya, pero esa lluvia, creo yo, no es la misma de ahora los vientos es una locura como botar árboles. Sí, Bueno, ahí nuevamente lo que hablamos en un principio, el tema de la infraestructura, que claro, como que vamos olvidando la sensibilidad de lo que, no sé, por el viento, que como menos se ve, entonces esto hace que las construcciones ya le pongan menos pino para construir bien de claro. estos detalles. Entonces ya igual una tendencia. Lo otro, los árboles, porque también eh, lamentablemente no hay una ley de árbol urbano importante relacionada a cómo se colocan los árboles, cuáles son las especies que estén adaptadas para este tipo de eventos. Entonces son detalles que también nuevamente infraestructura, Pero educación, el tema del viento, ¿por qué se produce que es tan fuerte? ¿Es como algo normal o tal vez siempre ha ocurrido? ¿Tiene que ver con la eh, lluvia o es como algo separado? no, no, si ha pasado en nuestra zona, es normal que haya viento. Y Ya, esto pasa que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del sistema frontal, es una baja presión. ¿Y qué hace esto? Que las bajas presiones, por ejemplo, comparémoslo con alta presión primero, para ir entendiendo. Por ejemplo, ya, cuando es como una olla a presión, ¿y qué pasa cuando hay una alta presión? Es como que las partículas están apretadas. Entonces no pueden moverse.
Ya, entonces cuando se habla de una baja presión, hace que las partículas puedan moverse libremente y así también se puedan desarrollar nubes, pero también hace que esto sea muchísimo más inestable, porque haya más movimiento brusco de todos lados, entonces se suelta al final, pues. Por ejemplo, cuando Ya. nosotros tenemos un tiempo estable, habla que está todo apretado, contenido, las nubes no pueden crecer mucho, y es eso mismo también es lo que provocan estos eventos, que cuando pasan sistemas frontales, la presión es mucho más baja, entonces muchísimo más baja, porque a veces hay eventos que, claro, pasa lluvia, pero no hay mucho viento. Pero eso va a Mm, depender de la medición de la baja presión. Si hay una baja presión, cuando hablan de baja presión, pero también se hace una medición de eso. Dicen, oye, ya. una medición de, no sé, 950 hectopascales. Y eso es muy bajo. Entonces, eso, claro, si pasa por esta zona, va a generar mucho viento porque las partículas están por todos lados. Entonces, ese es como el Ya. detalle de por qué hay mucho viento en nuestros eventos, porque claro, están las condiciones para formarse los sistemas frontales a lluvia, pero también estos sistemas frontales han venido con muchísimo baja presión. Eso es como Ya. Buenísimo. Lo otro que también de repente nos pregunta la gente cuando uno conversa es el tema de la isoterma. Cuando hablan, no, es que la isoterma está alta, la isoterma está baja. Por favor, explícanos. En base, la isoterma es una línea donde se separa nieve hacia arriba y agua para abajo. Y Ya. dicen, claro, es una línea donde, no sé, pues te dicen a la altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, porque así se mide, desde el mar hacia arriba. Entonces, Ya. claro, te dicen 1000 metros sobre el nivel del mar y, ya tú después veis los cerros, claro, no sé, por ejemplo, acá en Santiago, a 1000 metros ya está nevado el Manquehue, porque el Ya. Manquehue tiene como un 1300 aproximadamente. Entonces ya te dice, ya va a nevar a esa altura. Entonces Ya. es el efecto. Y esto de hecho es, porque también lo hablan mucho, porque claro, no sé, pues ahora ha nevado mucho a 2200, 2000 metros sobre el nivel del mar. Pero el Ya. problema es que cuando acumulamos nieve, y sobre todo teniendo niños, generalmente estas lluvias son como más cálidas y Ya. todavía tenemos por delante que llueva. Entonces, claro, puede haber un evento que venga con temperatura muy alta y que la isoterma sea mucho más alta y que toda esa nieve al final se arrastre y se derrita, y ahí empiezan a aumentar mucho más los cauces. Entonces, por eso también es importante la isoterma, más allá si, no sé, pues va a caer nieve en los sectores más altos, también es como tomar en cuenta eso, y sobre todo si, no sé, pues hablábamos y son muy fuertes en cierta hora, no sé, pues 50 litros, 100 litros de una en un par de horas, para arrastrar todo esto que ya nevó y todo. Entonces, esa es una gran problemática y que por eso es importante la isoterma, que sepan entenderlo la gente. Buenísimo, buenísimo. Mira, ya vamos a ir llegando a nuestro final porque nos va quedando poquito tiempo, pero antes de irnos me gustaría que le mandaras un mensaje a las personas que nos están viendo y que nos van a ver eh, libremente, ¿sí? Cómo nos preparamos, cómo nos cuidamos, un mensaje para las personas, pero también contrarrestar este, mensaje que tú decías al principio, como de niño Godzilla, todo esto. Y claro, estamos entregando información, estamos entregando verdad, pero también que nosotros igual podemos hacer cosas para poder resguardarnos. ¿Sí? Así que adelante nomás, Jorge, un mensaje para las personas que nos están viendo y nos van a ver la grabación. Bueno, mi mensaje más que todo, bueno, de partida darle la fuerza a la gente del norte, me ha hablado muchísima gente de allá, de hecho están en el mismo evento, me hablaban mucha gente que fueron afectadas por esto, darle fuerza a esa gente y bueno, si hablamos como decíamos anteriormente de que agosto, septiembre se viene lluvioso, preparar el matecito, cosas para comer también, ahí aprovechar este invierno, pero también creo que prepararse en el sentido de exigir también a las autoridades políticas, porque yo creo que esto es importante, y más allá de
sector y cosas así a cada persona de manera transversal, porque debemos entender que vivimos en un país lluvioso de partida y que aunque no llueva, no sé, cierta cantidad de años, eso no habla que no llueva en un futuro. Y, o sea, no sé, ahora tengamos mucha lluvia, pero eso también habla de que tenemos que cuidar esas reservas de agua y que tenemos que tener infraestructura, perdón, de que para poder cuidar y usar de buena manera esa agua. Entonces yo creo que es de partida eso, exigir a las autoridades pertinentes preparar las ciudades para ese estilo de vida, porque nosotros es lo que vivimos el día a día, donde nos afecta de gran manera, sobre todo en los sectores donde a veces la tele o las autoridades no llegan, entonces siento que es exigir porque es un derecho como tal de que cada uno tenemos que vivir bien para el día a día. Y lo otro es que en estos eventos poder informarse, ya sea, no sé, principalmente obviamente las autoridades principales, por ejemplo la Dirección Meteorológica de Chile, que ellos son la base de todo esto, la gente de la ciencia, estar siempre leyendo, tratar de entender conceptos, porque más allá que, por ejemplo, alguien le diga si llueve o no llueve, eh, poder que entiendan ciertos conceptos, porque lo mismo anterior, la isoterma es algo importante porque, no sé, alguien que vive en un cerro alto es un concepto que al final le afecta. Entonces, creo que es educarse también como para poder entender algo básico. No es necesario entender al detalle, pero sí entender cierta base para poder prepararnos y que cuando, no sé, un profesional les hable o la tele nos hablen de algunos conceptos y pronósticos, podamos poder entender qué es lo que viene. Entonces, porque pueden decirnos cosas, pero si no entendemos, no vamos a poder cuidarnos y estar preparados para un evento. Por ejemplo, que les digan que van a caer 200 milímetros, si no entiendo el concepto de cuánto va a caer, entonces no llegamos a ningún punto de comunicación ni en profesionales ni en la ciudadanía. Entonces, yo creo que eso es vital para prepararnos y eso más que todo. Y también ahí ocupar los canales también alternativos, que somos algunos aficionados que nos destacamos por ahí en las redes sociales y creo que algunos cumplimos muy bien esa vara donde de cierta manera adelantamos estas proyecciones, como diciéndole, oye, mira, ojito, y también porque lamentablemente las autoridades se basan en tratar de dar pronósticos seguros, eso es su intención. Entonces, a veces arriesgarse un pronóstico muy lejano, para ellos también son lucas para un Estado, que a veces van, no sé, pues, si viene una lluvia fuerte en 7, 8 días, no es como que el Estado se va a mover rápido, entonces lamentablemente un tema de ejercicio administrativo. Entonces, es eso principalmente, como ver si hay posibilidades de también ver aplicaciones, aprender un poco más y, y adaptarse también. Y yo creo que esto ya, el cambio climático está, es parte de estudiarlo si se puede, ojalá no estar leyendo estas consideraciones que a veces también dañan muchísimo estos avances. Entonces, creo que es muy importante eso, como poder estudiar para entender, porque si no entendemos, vamos a creer en cualquier cosa y menos lo que nos va adaptando. Eso Claro, principalmente. perfecto. Perfecto, Jorge. Ahí entonces, para que usted pueda informarse certeramente, ¿sí? Sin conspiraciones, sin... Era increíble porque me acuerdo que en algún momento hablaban así como, no, el fenómeno del niño, la niña, y después decían el cancerbero, el apocalipsis, y era como, pero ¿en qué momento? Sí, entonces hay información certera en Meteo-afición-bajo ahí para que lo puedan seguir, para que lo puedan compartir y así como ustedes siguen a Jorge, también que nos pueden apoyar en el Geronto Javier, que hacemos estos tipos de conversaciones relacionados obviamente con las personas mayores, pero hoy en día obviamente tuvimos que hacer un paréntesis y hablar acerca de lo que está pasando, porque también esta información es importante para todas las edades. Sí, así que ahí le mandamos un saludo a Jorge,
¿Algo más que se te quede en el tintero o de la meteorología de algo o estamos bien, Jorge? Dime tú. No, Pepe, más que todo agradecer el espacio, Javier, de verdad, mi primera entrevista en estas redes sociales, así que muchas gracias Ah, por el espacio. De hecho, anteriormente, como te decía, me habían invitado, pero siempre he evitado mucho el tema de mostrarme mucho, siempre fui como más de los gráficos, pero claro, lamentablemente igual también el espacio comunicacional se hace más difícil de poder, claro, bonito a que una persona les converse, les pueda decir cosas, entonces... para mí es un honor de verdad que me dé este espacio para poder pasar esa muralla personal también, pues, que pueda demostrar bueno, actividades relacionadas a la meteorología y como decía, también llegar a esta cantidad de personas para mí igual es como tomarlo más responsable, más que todo la cantidad, eh, porque igual llevo de hecho como en Facebook muchas personas, pero para mí es como un tema X, como al final, más allá claro, de eso, es como que pucha, para mí es como existan más meteoaficionados, bacán. Para mí esto no es como el competir, quién más tiene seguidores, sino como aprovechar estos espacios, poder educar a las personas lo más posible, sea una educación democrática, que todas puedan entender. Y ante lo mismo que decíamos últimamente, como el mensaje de poder protegernos también, pues entender, cuidarnos, de comprender también nuestro propio país, que al final es donde nacemos y claro, morimos acá, entonces como querer ese cariño de todo al final, por más que existan estas desgracias, entender por qué hay tantas cosas lindas en este país, es por eso. Tenemos claro. un tiempo muy lindo, exquisito, entonces yo creo que es eso más que todo, es Perfecto. aprovecharlo más que todo. Así que muchísimas gracias, Javier, de verdad. Gracias por el tiempo y el espacio. Gracias, gracias Jorge también ahí por aventurarte, ¿sí? Tirarte nomás a la piscina, como se dice. Y se me olvidó preguntarte algo. ¿Qué edad tienes tú, Jorge? Yo 31. Perfecto, 31. Entonces, si usted está viendo y de repente tiene 40, 50, 60, 70 y dice, no, oh, es que yo ya no me atreví, los jóvenes se manejan todo. No Sí, necesariamente, sí. gracias. Jorge hizo su primera entrevista a los 31, quizás cuántas más vienen, sí, quién sabe, pero les dejamos todos invitados, como les decimos, a seguirlo, a compartir información de verdad, sí, y también a seguirnos nosotros porque, como les decía, tenemos este tipo de conversaciones cercanas con la gente, informando, y había que hacerlo de todo lo que está pasando, y lo hicimos. Así que felicitaciones, Jorge, por también tu entrevista. Salió todo súper bien, muy clarito y a toda la gente que nos está viendo le mandamos muchos saludos, esperemos ahí que no haya muchos afectados y si hay afectados, también hemos ayudado a un par de personas a publicar información. Por ejemplo, hay una persona que nos pedía apoyo por unos perritos que estaban ahí que necesitaban un resguardo, le compartimos sin ningún impedimento. Así que también siéntase con esa libertad de escribirnos y si tal vez a usted le cuesta un poquito más de tecnología, meteo cuánto era, no se preocupe, escríbame por el turno y se lo mandamos, ¿sí? Así que eso, pues, Jorge, muchas gracias por todo, esperemos que esté muy bien y ahora a descansar, ¿o no? Sí, totalmente. Hay que aprovechar el fin de semana a descansar. Y bueno, hay uno que otro video porque ahí estoy en eso ahora, subiendo más reels. Buenísimo, así que ahí atención a todas sus redes sociales. Gracias, Jorge, un abrazo, que estés muy bien. Se pueda repetir ahí el, el momento para cuando se necesite. Así que, Perfecto, gracias. Chile tiene hartas cosas, trombas marinas, terremotos, de todo, así que te vamos a estar contactando. vale, Javier, que estén bien. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, igual, Jorge. Chao, chao a toda la gente, que estén bien, adiós. Chao.